por favor, asúmese por ahí a ver si ve uno de mis hombres, porque me falta pipa. Sí, yo necesito tener 2 o 3 pipas. Yo nací en una casa de una pareja feliz, sin riqueza, pero muy trabajadores ambos y bastante inteligentes. Sin mayor cultura, yo creo que mi madre apenas aprendería, estaría hasta segundo grado. Mi padre vino aquí de 7 años, fue entrañablemente venezolano, y en la Venezuela de entonces, el isleño estaba asimilado, era venezolano. Entonces, desde niño, mis padres me descubrieron el mundo de la lectura. Hacia 1813 o 14, que tenía yo 6 años, hubo algo muy significativo en mi casa. El periódico no llegaba sino 2 veces por semana, por el arreo de mula que iba de Caracas a Guatire, y mis padres se ponían a leer los periódicos en la sala de la casa. Y yo los iba agarrando discretamente y me los llevaba para mi cuarto. Parece que yo era muy inquieto de niño. Y una noche hubo un temblor. Entonces cuando viene el temblor, mis padres salen corriendo a buscar y no me encontraban a mí, porque yo estaba debajo de la cama con una vela leyendo los periódicos. Bueno, entonces fui muy buen lector. Yo estudié pues con muchas dificultades hasta segundo grado. Y en segundo grado teníamos que venirnos a Caracas porque no había más escuela. Mi padre, que él era el líder natural de la comunidad, reunió a la gente del pueblo, a la gente con dinero. Y entonces les propuso que por qué no se venía a Caracas, se buscaba un maestro y se abría una escuela privada. Entonces viene a Caracas y se presenta ya con un joven que tendría entonces unos 24 o 25 años, llamado José Fermín. Un muchacho que acaba de salir de la única escuela normal que había en Venezuela. Y resultó que era un romántico que al margen de la escuela se había leído su Montessori, su Pestalozzi, su escuela activa. Y entonces nos agarra y empieza a hacer una experiencia de escuela para hacer. Entonces lo primero que nos dice es, mire muchachos, vamos a construir aquí, en el corral de la casa, una enramada, porque ¿cómo vamos a dar clases aquí, en estos cuartos calurosos, 40 grados a la sombra? Ah, muy bien, maestro. Tráiganse unos machetes cada uno y vamos a ir al río, al Pacairigua, a cortar caña brava. Regresamos con nuestra caña brava al hombro, muy felices. Cuando llegamos a la casa me dice mi padre, bueno, ¿pero qué es eso del maestro Fermín? ¿Por qué no nos dice y mandamos unos peones de corte? No, papadito, si es que nosotros queremos cortar las cañas bravas y hacer las aulas. Por ejemplo, las clases de botánica eran clases como las que le daba Simón Rodríguez al Libertador, a Campo Travieso. Salíamos nosotros a recorrer el campo y él nos iba explicando, esta es la tuatúa, una planta espinosa, esto se llama así, su nombre científico es esto, y nosotros caminando. Es decir, clases peripatéticas. En una escuela que tuve yo, que era la casa esa de comercio donde trabajaba mi padre, que ahí llegaba toda la semana un arreo de mulas, y entonces me reunía yo en un almuerzo con 30, 40 peones.
muy amigos míos me traían regalos de Caracas, pues Rómulo, de Romulito, el negro, ¿cómo está? Y tal. Y yo llegaba ahí dándole la mano y abrazo y cosas, y me sentaba con ellos y a oírle a conversar en ese español entrañable, del siglo de oro, y salpimentado de esas expresiones criollas que son las que uso yo, que tienen solera, son viejísimas. A Guatire llegan las noticias de la destrucción y miseria de la Primera Guerra Mundial. Y cuando termina en noviembre de 1918, en Venezuela se libra otra guerra contra la gripe española. La peste española produce en Venezuela una siega de vidas extraordinaria. Eso es 1918. Las condiciones sanitarias de un increíble atraso y la pobreza extrema en que estaba el pueblo venezolano determina que la siega de vida era impresionante. Eso unido a lo que yo veía periódicamente, por lo menos cada 6 meses, que era traer a los campesinos que venían los brazos amarrados a la espalda, la recluta para llevarlo al ejército. Yo creo que fue la gota de agua que colmó mi capacidad de resistencia a una injusticia social que yo presentía. Yo me di cuenta de que Venezuela era una sociedad terriblemente injusta. Es el año en que yo escojo definitivamente un camino en mi vida. Es decir, para decirlo con Martí, pues, con los pobres del mundo he echado mi suerte. Debido a la creciente demanda por las grandes potencias, la explotación petrolera en Venezuela pasa de una empresa nacional y artesanal a una etapa de gran explotación por el moderno imperio mundial del petróleo. Al mismo tiempo, crece una incipiente clase obrera compuesta por campesinos aglutinados en torno a los centros de producción. Una clase media sin compromisos con el pasado, así como una pequeña y mediana burguesía deseosa de cambiar hábitos y costumbres. Los nuevos ingresos provenientes del petróleo sirven para afianzar al régimen dictatorial de Juan Vicente Gómez, quien gobierna a Venezuela desde 1908 y vive en Maracay, rodeado de cuarteles y jardines, adorado por sus muchos familiares y por las compañías petroleras que tienen en Venezuela las mejores leyes del mundo. Al principio de los años 20, la familia Bettencourt se traslada a Caracas con el propósito de que Rómulo siguiera los estudios de bachillerato en el Liceo de Caracas, el único plantel de secundaria que existe en la capital. En las aulas del liceo hay profesores insignes, pero el que más influencias ejerce sobre los jóvenes estudiantes es Rómulo Gallegos. Gallegos les enseña a tomar conciencia de la tragedia de Venezuela. El tiempo libre lo dedica al encuentro con los amigos en la cervecería Doncella y al sueño de la aventura galante. En 1926, Rómulo ingresa a la universidad a estudiar Derecho. Meses más tarde, Virginia, el pilar de la familia Bettencourt, muere. Yo no llegué a la concepción democrática, digamos, por un proceso de meditación, sino primero como una reacción humana, visceral, contra la injusticia. La injusticia es un producto no de la naturaleza ni de Dios, es resultado de una mala organización social. Yo creo que yo primero fui contra la injusticia económica, social, que contra la opresión política. Hay un fenómeno en Venezuela que es muy interesante. La primera jornada, que puede llamarse una jornada cívico-lírica, que es la Semana del Estudiante, con discursos, con desfiles. Estábamos allí, Jovito Villalba, quien era compañero mío de estudio, y que habíamos sido los dos oradores que en una forma más clara nos habíamos pronunciado, no concretamente contra la dictadura de Gómez, sino en favor de la libertad, en un lenguaje lírico, encendido,
romántico, más poético que político. Él en el Panteón y yo en el Teatro Río. Ante este inusitado acontecimiento, la dictadura, temerosa, reacciona, detiene y envía a la cárcel de El Cuño a los principales dirigentes de la Semana del Estudiante. Viene nuestra prisión. Estábamos con 85 libras de hierro en los pies, unos grilletes. Estaba Guillermo Prince Lara, un estudiante de medicina, y Pío Tamayo, un poeta tocuyano, que había estado muchos años en el exilio. Yo era bastante delgado. Yo creo que pesaba tanto como los grillos. Y no podía pararme. Para ir de un sitio a otro, Prince Lara me alaba por los pies. Llegó mi cumpleaños y entonces se preparó allí una especie de velada artística literaria. Prince Lara tenía un pañuelo madraz, entonces se lo puso en la cabeza y empezó a cantar canciones flamencas de la época. Pío Tamayo a recitar sus poemas y Jovito a hacer charadas. Una de ellas esta. ¿Qué somos nosotros? Contestamos todos, hermanos. Entonces él dice, no, somos cuñados, porque somos hermanos políticos. Bueno, así celebré los 20 años. Nosotros éramos un grupo de estudiantes muy influidos por un libro que llegó de contrabando aquí, llamado Sacha Yegulev. Es un libro de un nihilista ruso, Leonidas Andreyev. Sacha Yegulev es un estudiante que refleja el pensamiento y la actitud de un grupo. Jóvenes idealistas, compenetrados con el pueblo, protestando contra la situación humillada y deprimida del Mujid, que comienza a luchar para que los Mujid protesten. Los Mujid, embrutecidos por el Bosca, no reaccionan y más bien entregan a Sacha Yegulev y a Sacha Yegulev lo fusilan. Así nos sentíamos nosotros, unos jóvenes dispuestos al sacrificio, a morir por la patria, por la madre, por la novia. Mientras tanto, en la calle, los estudiantes, en un gesto sin precedente, exigen la libertad de sus compañeros y ante la negativa del régimen, más de 200 de ellos se entregan a la policía en solidaridad con los prisioneros. A los 4 que estamos en El Cuño se agregan 150, 200 más y nos pasan todos al castillo de Puerto Cabello. Entonces se presenta un fenómeno sumamente interesante. Especialmente para mí me produjo un impacto definitivo. Es que el pueblo, especialmente en Caracas y en La Guaira, insurge, se echa a la calle, sin líderes, sin organizaciones, sin partido político, sin sindicato. Hay una especie de insurgencia espontánea que obliga a Gómez a libertar. Entonces descubrimos que ese pueblo que nosotros ignorábamos, no que despreciamos, sino que ignoraba, tenía una fuerza latente extraordinaria y que se manifestó en una forma valiente y heroica. Esa actitud del pueblo significó para nosotros la ruptura de una concepción completamente libresca de nuestro papel. Entonces dijimos, no, lo que tenemos que hacer es despertar esta fuerza, organizarla, canalizarla, educarla. Al calor de la Semana del Estudiante, se produce un movimiento militar contra la dictadura y una nutrida representación estudiantil se une al asalto al cuartel San Carlos el 7 de abril de 1928, esta vez para derrocar a Juan Vicente Gómez e instaurar la libertad. En San Carlos estamos peleando más o menos las 12 de la noche hasta las 4 de la mañana. Por primera vez usaba un Mauser, unos fusiles que daban unos culatazos tremendos.
fracasar el asalto al cuartel, Rómulo logra evitar la detención y sale al exterior. Me fui vestido de peón, vestido muy pobremente con mi padre en el tren hasta Puerto Cabello. Mi padre me dio 6 morocotes, es decir, que eran $120. Entonces llegué a Curazao y entonces allá me ubiqué. Entonces comencé a trabajar como ayudante de contabilidad. Yo que tenía un santo horror a los números porque mi vocación había sido humanística. Entonces después de ese trabajo iba yo al nido de las águilas, como lo bautizó Miguel Otero. Me daba mi baño jalando el agua de un pozo, me ponía un pantalón de pijama y me iba debajo de una lámpara de queroseno a leer en inglés, que no sabía una palabra, leer libros sobre petróleo. Comencé leyendo We Fight for Oil de Lowell Denny con mi diccionario Appleton. Entonces decía, we, nosotros, fight, peleamos, for, oro, oil, petróleo. Al segundo libro que me leí ya leí inglés. Así se inicia su obsesión por los temas petroleros, económicos y políticos, que profundiza durante su primer exilio por Centroamérica y el Caribe. Las teorías socialistas y las tesis marxistas-leninistas pasan a formar parte de su estudio. Nosotros, cuando salimos de Venezuela, el año de 1928, éramos unos analfabetos políticos. Empezamos a ver que en el mundo existen partidos políticos, existen sindicatos, que el debate público se realiza no entre individuos, sino entre compactación de individuos, política y sindicalmente organizados. Ese es el origen de nuestra propensión a formar partidos políticos. En consecuencia, en 1931, junto a los compañeros exiliados en la ciudad de Barranquilla, Colombia, funda ARDI, Agrupación Revolucionaria de Izquierda, y redacta el famoso Plan de Barranquilla, que expresa de manera básica lo que será su pensamiento político a lo largo de 50 años. Y ha sido Plan de Barranquilla en que nosotros ya echamos las bases ideológicas de Acción Democrática. El Plan de Barranquilla ataca de raíz el caudillismo y el dominio del latifundio. Plantea un cuerpo doctrinario que cubre todos los sectores sociales, ofreciendo protección y mejoramiento al proletariado urbano y tierra al campesino acosado por los terratenientes. Denuncia la vinculación de las oligarquías criollas con el capital extranjero y la explotación ejercida por las compañías petroleras. Es un texto de fácil captación para el pueblo venezolano, sometido al miedo de innumerables años de dictadura y sin ninguna idea concreta de cambio social. Al mismo tiempo comienzan a surgir las diferencias con los comunistas venezolanos, ya que estos critican el contenido del plan y tratan, sin éxito, de ridiculizar a su autor. De Barranquilla, Betancur regresa a Costa Rica, país de régimen democrático, donde pasa sus años de exilio. Vive la democracia costarricense con entusiasmo y se vincula al heterodoxo Partido Comunista de Costa Rica. Su formación política e intelectual se intensifica. Carmen Valverde es una militante costarricense que conoce a Betancur en el fragor del debate político. Entre ellos existen coincidencias ideológicas y afectivas. Se unen en matrimonio y Carmen, con amor y comprensión, apoya la azarosa vida de Rómulo, sin descuidar su labor pedagógica. De esta unión nace Virginia. En diciembre de 1935, en Venezuela muere Juan Vicente Gómez. Una historia detenida suelta sus amarras.
En enero de 1936, superando una serie de intrigas palaciegas, López Contreras es ratificado por el Congreso Gomecista como el presidente de Venezuela. Rómulo regresa al país e inmediatamente con los miembros de ARDI funda ORVE, Organización Venezolana. En ORVE, Bethancourt pone en práctica sus experiencias políticas vividas en el exterior y participa activamente en el agitado proceso sociopolítico que vive el país. Finalmente, el gobierno disuelve los partidos de oposición y estos inmediatamente se unen y forman el Partido Democrático Nacional, PDN. El gobierno le niega la legalización. En él están unidos de nuevo Jovito Villalba como secretario general y Rómulo Bethancourt como secretario de organización. El ilegal Partido Democrático Nacional intensifica las luchas políticas, gremiales y sindicales, y al mismo tiempo hace presiones para liberalizar y democratizar el ejercicio del poder. Hasta que con el aplastamiento de la huelga petrolera iniciada en diciembre de 1936, el gobierno detiene a los principales dirigentes acusándolos de comunistas y los envía al exilio. Rómulo logra evitar la detención y se sumerge en la clandestinidad. En estos años, perseguido por la policía, Rómulo siente más el peso de la clandestinidad por el forzado distanciamiento de su esposa e hija. A partir de 1937, Rómulo se dedica por entero a aglutinar alrededor del clandestino PDN a sectores de la clase media, obrera y campesina y a grupos estudiantiles, profesionales e intelectuales. Escribe más de 600 artículos de economía y finanzas en el diario Ahora de Juan de Gurrusiaga, escritos que conforman su proyecto político ya esbozado en el Plan de Barranquilla y que son leídos por sus adeptos como por el gobierno, que lo busca por todas partes. En este periodo culmina el deslinde definitivo con los comunistas. Acostumbrados a la importación directa de fórmulas y dogmas, deciden abandonar el Partido Democrático Nacional. Por su parte, el PDN emite un manifiesto redactado por Bethancourt, donde se declara un partido revolucionario, democrático, antiimperialista y policlasista. En octubre de 1939, Rómulo es detenido y deportado a Chile, país democrático donde gobierna el Frente Popular. Bethancourt se vincula estrechamente con el Partido Socialista. En el ámbito internacional, Rómulo plantea desde el principio una postura radical frente al nazismo y expresa su simpatía por las democracias que luchan contra el más peligroso y agresivo de los imperialismos, el imperialismo hitleriano. En 1941, Rómulo regresa a Venezuela. En ese mismo año muere su padre, don Luis. En Miraflores, el presidente López Contreras designa al general Isaías Medina Angarita como su candidato a la presidencia. Por su parte, la oposición lanza la candidatura simbólica de Rómulo Gallegos. No hubo sorpresa en los resultados. Ciudadano presidente, el resultado de la elección ha sido el siguiente. General Isaías Medina A, 120 votos. Don Rómulo Gallegos, 13 votos. Pero en estos acontecimientos hay un gran ausente. Un voto. Doctor Escalante, 2 votos. Total, 137 votos. Nosotros encontramos una materia prima. En sí tenía excelencia suya, propia, que es el pueblo de Venezuela. Bolívar no hubiera podido hacer lo que hizo si no hubiera tenido un pueblo detrás. Tal vez yo creo que lo que es fundamental en la obra de los fundadores de Acción Democrática es haber contribuido a despertarle al pueblo venezolano sus cualidades intrínsecas, soterradas
pero no destruida. Después de superar muchas trabas legales, el 13 de septiembre de 1941, Acción Democrática celebra su primer acto público en el nuevo Circo de Caracas. Rómulo se relaciona estrechamente con el pueblo. Vive las pasiones, sueños y frustraciones de sus conciudadanos. La consigna es prepararse para el futuro. A la voz de "Ni un solo distrito, ni un solo municipio sin una organización del partido", Acción Democrática surge como el principal organismo partidista. Generalmente conocido como un demócrata, Medina Angarita no plantea las reformas que permitan al pueblo venezolano una participación decidida en el campo político. La crisis no se plantea ante la calidad humana o la capacidad de quienes ejercen el poder. La crisis nace en el origen de ese mandato. El general López Contreras mantiene la intención de retornar al poder. Simultáneamente, en los mandos medios del ejército, se forma la Unión Patriótica Militar, que decide ejecutar un golpe de Estado y le propone a Acción Democrática su participación. Bethancourt intenta por distintos medios evitar el golpe de Estado. Apoya la candidatura de Diógenes Escalante como un presidente de transición que permitiría efectuar las reformas, pero al frustrarse esta candidatura por enfermedad, se precipitan los acontecimientos. La suerte está echada, la rebelión estalla y se propaga rápidamente por todo el país. La tarde del 19 de octubre se forma en el Palacio de Miraflores la Junta Revolucionaria de Gobierno. La preside Rómulo Bethancourt, quien inmediatamente transforma en revolución lo que en principio pudo haber sido un golpe de Estado más. A partir del 18 de octubre, las estructuras de poder en Venezuela cambian radicalmente. Los integrantes del nuevo gobierno no tienen vinculación alguna con el gomecismo ni con caudillos. La participación política de las masas se hace realidad. Acción Democrática se consolida como el partido político más importante del país. Al mismo tiempo, se promueven la formación de otros partidos, de organizaciones obreras, campesinas, profesionales y empresariales. Desde Miraflores, Rómulo pone en práctica su proyecto político que había formulado en el Plan de Barranquilla, en los artículos del diario Ahora, e implementa sus experiencias democráticas vividas en Costa Rica y Chile. Se incrementan los impuestos a las compañías petroleras y con estos nuevos ingresos se diversifica la economía y se atienden las demandas sociales acumuladas durante muchos años.
En política internacional, Betancourt rompe relaciones con aquellos países que padecen regímenes dictatoriales y forma alianzas con las democracias. Las elecciones del 27 de octubre de 1946, para elegir a la Asamblea Constituyente, son el primer paso para cumplir con la promesa de que el pueblo venezolano es el que debe elegir a sus gobernantes. De los diputados de Acción Democrática en la Asamblea Constituyente, un apreciable número son dirigentes obreros y mujeres, dos sectores fundamentales de la sociedad, segregados hasta entonces de la vida pública por las dictaduras y las autocracias. Al año siguiente, en 1947, tras una intensa campaña electoral, se efectúan las elecciones para la presidencia de la República y para los cuerpos deliberantes. Como millares de venezolanos, he podido consignar mi voto libremente para escoger por primera vez en la historia republicana de Venezuela a un presidente que sea el producto de la libre voluntad de las mayorías nacionales. Estoy seguro de que los miembros de la Junta Revolucionaria de Gobierno y del Gabinete Ejecutivo comparten esta emoción mía porque hemos conducido la Revolución de Octubre hacia su desembocadura lógica y democrática, la plena restitución al pueblo de su soberanía que antes se le había usurpado. Acción Democrática gana las elecciones con una abrumadora mayoría. Al rendir cuenta de la gestión de la Junta Revolucionaria ante el Congreso, Betancourt destaca, entre otras cosas, el hecho de entregar el poder tan pobre como al recibirlo. 2 días después, Betancourt cede el cargo de jefe del Ejecutivo a Rómulo Gallegos. Y esta transmisión de encargo de responsabilidad de discípulo a maestro en el tiempo pasado, invirtiendo el orden natural de los acontecimientos humanos, tiene para mí un sentido profundo que acrecienta mi disposición de atenerme estrictamente al cumplimiento del deber. La conspiración se hace presente desde el inicio del gobierno constitucional de Rómulo Gallegos, avalada por los sectores de oposición, por los desplazados del poder y por los sectores tradicionalmente privilegiados, que temen y se oponen a las conquistas políticas, económicas y sociales del pueblo venezolano. Betancourt viaja a Colombia y en la conferencia de Bogotá para estructurar el sistema interamericano, lideriza la creación de un frente continental ante las dictaduras y totalitarismos, para aplicar lo que más tarde se conocerá como la doctrina Betancourt. El asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán conmociona a todos los delegados. Esa conferencia se magnifica dramáticamente con la muerte de Gaitán y el incendio de Bogotá. Las circunstancias determinan que yo juegue un papel central. Es por proposición mía que seguimos en Bogotá, a pesar del incendio. Me corresponde a mí decir el discurso de clausura porque se logra que sea Venezuela escogida como sede de la 10ª conferencia. A su regreso al país, encuentra que los militares están conspirando intensamente contra el gobierno constitucional. La usurpación se pone en marcha.
Las órdenes salen del Ministerio de Defensa y del Estado Mayor para desconocer y deponer a las autoridades legítimas. Miles de personas son detenidas. Centenares sufren persecución. Venezuela regresa a la dictadura. Rómulo logra exiliarse. Conciudadanos de América, compañeros y amigos de Venezuela, desde esta libre tierra cubana envío, a través de las ondas, un fervoroso saludo de combatiente a cuantos sienten apasionadamente la justicia y por ella están dispuestos a luchar sin pausas ni desfallecimientos. Vengo de Venezuela, uno más entre los personeros de la democracia de mi país, aventados al exilio por la resaca dictatorial. Es la época más desalentadora de su vida. Una vez más, el exilio. Las dictaduras aliadas atentan contra su vida. Trujillo era un paranoico. Y Trujillo toma parte activa en colaboración con la dictadura aquí, con Pérez Jiménez y Pedro Estrada y Vallenilla, en el atentado que me hacen en La Habana, el 18 de abril de 1950. Estaba yo abriendo mi automóvil cuando sentí unos pasos precipitados. Yo vi un señor alto, como un mulato, que traía en la mano un aparato para descargarme. Yo hice un esguince rápido y el aparato saltó. En ese momento se atravesó una señora con un niño. No disparé, el hombre se fue, recogí el aparato y lo llevé al doctor Folgar. El líquido era veneno cox. En el exilio, Rómulo se da por entero a la tarea de desenmascarar a la dictadura pérez-jimenista que arrecia la represión y la tortura. Que en los actuales momentos, más de 6.000 venezolanos repletan las cárceles de la nación, que 500 de ellos han sido confinados a una isla desierta en el delta del Orinoco, al margen de la civilización, en una tierra desértica, donde no hay médico ni medicina, sino miasmas balsanos y carceleros despóticos de estirpe nazi. Trabaja en Venezuela, Política y Petróleo, su libro más importante. Referencia obligada para el análisis político y económico del país, desde la aparición del petróleo hasta la década del 50. Bettencourt está en contacto permanente con los exiliados y participa desde el exilio en la lucha para el derrocamiento de la tiranía. Sufre las pérdidas de sus compañeros caídos en el combate clandestino contra la dictadura. Rómulo, en el exterior, participa y estimula el diálogo con las fuerzas democráticas en suelo venezolano y con el vasto sector no corrompido de las Fuerzas Armadas, para crear un frente unitario contra la dictadura y para que, una vez alcanzada la libertad, neutralizar a las fuerzas retrógradas que frustraron la experiencia democrática del trienio 1945-1948. A 10 años de dictadura, después de una larga lucha, se desencadena en la madrugada del 1 de enero de 1958 una serie de movimientos de civiles y militares contra la tiranía. Bettencourt, desde el exilio en Nueva York, se dirige al país. La hora de la victoria del pueblo está cercana, no para usufructuarla, sino para contribuir a que todos los venezolanos vivan libres del temor y de la necesidad y puedan votar libremente y darse libremente el gobierno que quieran. En Caracas, Pérez Jiménez abandona el país y se instala una junta provisional de gobierno presidida por Wolfgang Larrazábal. Días después, Rómulo regresa al país. La unidad anhelada se hace realidad con el Pacto de Punto Fijo, firmado por Rómulo Bettencourt de Acción Democrática,
Rafael Caldera de Copey, Jovito Villalba de Unión Republicana Democrática y sustentado igualmente por sectores obreros, campesinos, empresariales, el clero y las Fuerzas Armadas. Pacto dirigido a la defensa de la constitucionalidad, la unidad nacional y la adopción de un programa mínimo de gobierno. Sorteando oposiciones, enfrentando recelos de distinta suerte, Bethancourt es elegido candidato por Acción Democrática. Logra la presidencia con un 49% de los votos y una mayoría sustancial para su partido, que pasa a formar un gobierno de coalición con URD y Copey. En su discurso al Congreso, destaca la extensa crisis que vive el país. El nuevo riquismo derrochador y rastacuero desaparecerá de las costumbres oficiales. Lo ornamental y suntuario en las obras públicas será radicalmente eliminado. Y junto con todo ello, con mano firme, sin temblor en el pulso, ni vacilación en la empresa moralizadora, se castigará sin contemplaciones los delitos del peculado, del tráfico de influencias, del porcentaje corruptor. Desde la presidencia, Bethancourt hace contacto directo con los diferentes sectores de la sociedad, con el fin de buscarle solución a la crisis. La mentalidad derechista plena de vicios y revanchismos de la dictadura se expresa en la invasión del general Castro León a San Cristóbal. La acción y presencia de las multitudes en la calle es utilizada como soporte del gobierno democrático, pero sus adversarios tradicionales insisten. En el atentado una vez más planificado y financiado por el dictador Trujillo, muere el jefe de la Casa Militar. Rómulo y sus otros acompañantes salvan milagrosamente sus vidas. Me dijeron que había mucha inquietud en el país y que había como reuniones permanentes en Miraflores. Entonces yo resolví. Yo me voy a Miraflores porque el timonel tiene que estar en el timón. Ciudadanos, 8 horas después del atentado, con las manos vendadas, su gobierno también enfrenta los embates de la rebelión armada de la extrema izquierda. El Partido Comunista y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, surgido de la Primera División de Acción Democrática, alentados por el triunfo de la Revolución Cubana, fomentan una insurgencia creciente que culmina con la creación de varios frentes guerrilleros. Los levantamientos de Carúpano y Puerto Cabello en mayo y junio de 1963 constituyen las mayores confrontaciones entre la acción militar de la izquierda y su régimen. No obstante los esfuerzos para mantener la estabilidad del sistema democrático, su gobierno comienza a generar beneficios para las grandes mayorías. Pone en marcha la reforma agraria, entregando los títulos de propiedad a los campesinos, y cuando el presidente Kennedy visita a Venezuela, lo lleva al asentamiento campesino La Morita y le muestra los avances de la reforma. Las condiciones de vida y las instalaciones de las Fuerzas Armadas son mejoradas y se incentiva una mayor contribución de sus componentes en los planes oficiales de desarrollo. Activa las relaciones con la Iglesia venezolana, ratificándole su función protagónica en la formación moral y religiosa del pueblo venezolano. La firma del concordato sustituye a la ley de patronato eclesiástico que data de 1823. Concibe con Juan Pablo Pérez Alfonso la creación de la Corporación Venezolana de Petróleo
y de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, a fin de mantener políticas nacionalistas capaces de enfrentar la voracidad de las compañías petroleras y obtener suficientes recursos para diversificar la economía. Funda la Corporación Venezolana de Guayana, iniciando una nueva etapa en la industrialización del país. Conciudadanos, Guri es una empresa de interés permanente para la nación y la coyuntura de su iniciación en el momento en que finaliza un gobierno es un ejemplo de que dentro de un sistema democrático lo importante es la continuidad del esfuerzo para desarrollar el país y poco interesa al gobierno iniciar una obra aun cuando corresponda a otro u otros ponerlas en servicio. Al entregar la presidencia a Raúl Leoni, se reafirma uno de los postulados fundamentales de la democracia. Sigue siendo un hombre sin fortuna. De manera personal y encarnizada, ha vigilado el correcto manejo de los dineros públicos. Se va de Venezuela para aliviar las tensiones a que ha estado sometido durante la presidencia y para romper con la funesta tradición de los ex jefes de Estado, ejerciendo tutelaje sobre sus sucesores. Berna es la ciudad donde reside. Ha contraído segundas nupcias con René Hartmann, médico psiquiatra que participó en la lucha clandestina contra Pérez Jiménez. Viven modestamente. Trabaja en sus memorias. Escribe regularmente para diarios de Venezuela y de otros países. En Venezuela, Acción Democrática sufre su división más importante. Y en 1968, Rafael Caldera gana las elecciones. Para Betancur, la alternabilidad en el poder es un hecho normal y necesario para el sistema democrático. En 1972 se radica en Caracas. Pacairigua, el río de su niñez, le da nombre a la casa obsequiada por sus amigos. Su vida transcurre entre lecturas, la organización de su extenso archivo, uno de los más completos del continente, el permanente contacto diario con los acontecimientos del país y la reflexión del presente y futuro de la democracia venezolana. En 1973, en la Convención Nacional de Acción Democrática, Rómulo apoya la candidatura de Carlos Andrés Pérez para la presidencia de la República, quien resulta victorioso. La democracia venezolana se consolida y constituye un ejemplo para América Latina. Betancur contempla con satisfacción la nacionalización del petróleo y el hierro y el crecimiento de las industrias básicas, postulados fundamentales de su proyecto político. Los acontecimientos nacionales e internacionales son objeto de su permanente estudio. Aquellos que lo daban por desterrado de la política activa se asombran al verlo retomar las armas en 1978, pisando caminos y recorriendo pueblos en apoyo de la candidatura de Luis Piñerúa. Lo llaman el retorno del guerrero. We will come back. Volveremos, comenta frente a la derrota de Acción Democrática. La alternabilidad en el poder ya forma parte del acontecer político venezolano. Betancur reflexiona sobre el proceso democrático venezolano y sobre las limitaciones y desviaciones que ha sufrido en la práctica su proyecto político. Nuestra democracia tiene carencias, pero precisamente lo fundamental y promisorio del sistema democrático
es la capacidad de las sociedades libres para enderezar los rumbos torcidos. La salud se resiente. El estudiante que celebró sus 20 años en una cárcel de Gómez y no se detuvo hasta crear una Venezuela democrática, muere el 28 de septiembre de 1981 en el Doctors Hospital de Nueva York. El pueblo venezolano le rinde tributo al hombre que consagró su vida a la instauración y consolidación de la libertad y la democracia en Venezuela. Que he cometido muchos errores y desaciertos, porque la infalibilidad y la aptitud para acertar siempre no son virtudes que se hayan dado nunca en ningún ser humano. Pero Venezuela reconocerá entonces, estoy seguro de ello, porque tengo dominio de mis convicciones, que no actué nunca con intención distinta de la de procurar con lealtad, con empeño creador, con fe si se quiere fanatizada, la gloria de Venezuela y la felicidad de su pueblo.